apoyado financieramente por la Agencia de Cooperación de Canarias y el Gobierno de Canarias. Mi nombre es Rodrigo Burgos y estoy encantado entonces de estar nuevamente con vosotros en esta sesión. Haciendo un poco un resumen de lo que hemos visto en las sesiones anteriores y si esto fuese, por ejemplo, eh, un cursillo para poder saber cómo hacer una película. La primera sesión nos dedicamos a estudiar, ¿no? el escenario, ¿no? para esta película y vimos cosas como, por ejemplo, las propiedades del agua, temas de las mareas, las corrientes oceánicas y marinas que podemos tener en zonas costeras, la influencia de los vientos y ciertos parámetros de importancia bueno, que en acuicultura valoramos muchísimo. En la segunda sesión, pues ya nos metimos un poco con el actor principal que va a tener o con uno de los actores principales que va a tener esta película, ¿no? Que es en este caso la ostra. Y nos pusimos entonces a repasar cosas como, por ejemplo, su ciclo de vida, cómo vive, de qué come, eh, y diferentes aspectos que son importantes, y entre ellos, por ejemplo, el tema de las pestes, parásitos y enfermedades. Pues hoy nos vamos a introducir en lo que es, digamos, los equipos o equipamientos que necesitamos para montar esta película. Y es como que vamos a hablar como de, por ejemplo, las cámaras de vídeos, las luces y ese tipo de cosas que vamos a utilizar. Y nos referimos entonces específicamente a los sistemas de cultivo. Bueno, lo cierto es que inicialmente mirábamos, cuando comenzamos estas sesiones, los datos de producción de acuicultura de ostras específicamente, está en torno a los 6.000 millones de toneladas anualmente. Y eso viene precisamente de acuicultura. Ahora, eh, la acuicultura como tal, para iniciar cualquier proceso de acuicultura, y muy paralelamente también como lo es con la agricultura, pues necesitamos de semillas. Y la obtención de semillas, pues la podemos hacer bien desde un punto de vista artificial, para la cual necesitamos contar con cierto tipo de edificaciones especializadas para este propósito, o bien irnos a la parte natural, en la cual, aprovechando que tenemos poblaciones naturales ya sea de ostras o almejas o cualquiera que sea la especie con la cual queramos trabajar, pues aprovechar ese potencial de reproducción que tiene para repoblar todas estas zonas geográficas, para hacer esa captación y utilizar entonces esas semillas para iniciar cada uno de nuestros procesos o ciclos de producción. Entramos entonces a hablar en la parte ya lo que es la producción artificial, y hay un término que deriva del inglés que utilizamos muchísimo en la acuicultura, que es el término de hatchery. En español, hatchery, pues lo traducimos como un criadero, y en francés, pues se denomina écloserie. Lo cierto es que las hatcheries como unidad fundamental, pues de todos los moluscos que podemos producir en este tipo de instalaciones, pues como unidad fundamental no tiene diferencias. ¿Y a qué me refiero con unidad fundamental? Por ejemplo, si lo que nosotros deseamos es diseñar una casa, pues inmediatamente nosotros comenzamos a hacer un plano y decimos, bueno, pues la casa tiene que tener un salón, un sitio donde comer, tiene que también tener una cocina, tendrá que tener habitaciones para poder dormir, vamos a poner dos, tres, cuatro, tiene que tener baños, etcétera. Entonces, si miramos en una ciudad, pues nos vamos a encontrar que hay muchísimos tipos de casas, que todos tienen las mismas unidades funcionales,
¿Mm? Pero que las diferencias vienen por, bueno, pues las habitaciones son más grandes, son más pequeñas, tienen más ventanas, menos ventanas, y esas mismas unidades fundamentales es las que nosotros vamos a encontrar en una hatchery. No quiero decir con esto que en una hatchery vamos a tener que tener habitaciones para dormir y no sé qué, pero sí vamos a tener áreas en las cuales se van a realizar ciertos procesos dentro de las etapas productivas que tiene la obtención de semillas y que son fundamentales para cada una de ellas. Ahora, eh, la disposición que podamos tener de estas salas eh, y, y qué tan grandes sean, pues va a venir un poco determinado por, bueno, por el ingeniero, ¿no? Que diseñe o que decida cómo va a organizar el espacio que tiene disponible para esta instalación. Ahora, eh, las, un diseño de una hatchery puede tener pequeñas diferencias, casi imperceptibles, dependiendo de la especie. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos con una hatchery en una zona en la cual la temperatura ambiental sea demasiado, o sea, sea excesivamente alta, me refiero a la temperatura del aire, ¿no? Pues será recomendable entonces tener algún tipo de cubierta, ¿no? De trabajar bajo techo, aislado térmicamente, para evitar entonces que esa temperatura exterior pues, nos ocasione dificultades al momento de trabajar con las especies que tenemos en el interior de esta hatchery. Pero esas diferencias van a ser diferencias adaptativas a las condiciones ambientales en la cual nosotros queramos trabajar. Por otra parte, las hatcheries también podrán tener diferentes materiales de construcción. Pues podrá ser que en algún momento pues, sea más factible por aprovechar, por ejemplo, la luz del sol, trabajar en hatcheries que tengan cubiertas transparentes, como la que podéis ver aquí, aquí en la parte derecha, ¿no? de la pantalla, o aquí en la parte central, ¿m? O bien cubiertas más pequeñas, dependiendo entonces de lo que explicaba anteriormente de las circunstancias que nos lleven a la decisión de qué necesitamos para nuestras hatcheries. Ahora, eh, la localización geográfica que podemos escoger para una hatchery, pues es como cuando queremos también construir una casa, es decir, bueno, pues ¿dónde nos instalamos? ¿O dónde queremos construir nuestra casa? Y ahí comenzaremos a valorar pues distintas cosas, como por ejemplo, pues mira, me gusta este sitio porque, mira, tiene unas vistas maravillosas, o estamos cerca de una ciudad, o que el ruido no es muy alto, o que estamos cerca de un supermercado, del colegio de los niños, etcétera. En el caso de la hatchery, no son estos los parámetros, lógicamente, los que tomamos en consideración, pero sí que hay parámetros que nos importan, como por ejemplo, oye, ¿tenemos luz eléctrica donde nos vamos a poner? ¿A qué distancia está, por ejemplo, el agua de mar donde vamos a instalar la tubería para poder utilizar agua? ¿Tenemos acceso fácil a agua potable? ¿Tenemos alcantarillado? Eh, ¿qué altura con respecto al mar? O sea, ¿qué tan alto está el terreno donde queremos trabajar? Porque si el terreno está demasiado alto, pues puede significar que tengamos que poner bombas más robustas, más fuertes, con más energía, para poder entonces bombear sin problemas el agua. Eh, las características de la costa, si es una costa que tiene mucha arena, que se nos pueda introducir arena en la tubería y nos perjudique o nos complique más el sistema de filtración de la hatchery, etcétera. O sea, hay una serie de parámetros que tenemos que considerar en el momento de seleccionar la mejor localización geográfica para esto. Desafortunadamente, y esto se ve principalmente también en los países desarrollados, es que los gobiernos implican, o sea, los gobiernos se implican en cierto tipo de legislaciones, en cierto tipo de ordenaciones del litoral, que dejan entonces parcelas ya delimitadas para que ahí se puedan entonces instalar
las hatcheries o otro tipo de instalaciones en tierra que se requieren en la acuicultura. Y muchas veces esto implica que nos tenemos que adecuar a las condiciones que nos están dando. Es decir, ¿quieres trabajar en acuicultura? Sí, pues ese es el terreno disponible y a partir de ahí, pues ya será la ingeniería la que tenga que entonces proponer cuáles van a ser las soluciones para poder entonces trabajar con nuestras hatcheries. Otro aspecto importante también que limita muchísimo el tipo de hatchery, los materiales, el equipamiento que vamos a utilizar, son los fondos disponibles, o sea, cuánto dinero disponemos para poder entonces ejecutar la obra. Esto también va a depender muchísimo del tipo de proyecto en el cual queramos ir. Si es un proyecto a menor escala, pues por supuesto la hatchery va a ser más pequeña, y si es un proyecto más a mayor escala, pues las hatcheries van a ser más grandes. Lo que sí es cierto es que en temas de fondos disponibles, aquí se ve mucho lo que es la economía de escala. Es decir, eh, una hatchery pequeña pues va a tener unos costes de producción más altos comparado a una hatchery grande, en la cual se produce muchísima más semillas, y por tanto los costes de operación, como por ejemplo electricidad, de mano de obra, etcétera, se van a ver repercutidos y van a ser comparativamente menores con respecto a hatcheries más pequeños. Y otro punto importante también en lo que es el dimensionamiento de la hatchery tiene que ver con la pregunta que siempre tenemos que tener una clara respuesta. Es, bueno, pues, ¿cuánta semilla es la que necesito para mi proyecto? En función de esto, pues podemos ya delimitar una primera etapa de esta hatchery y nunca perder de vista las posibilidades de ampliaciones, porque siempre ocurre, o sea, prácticamente yo no conozco ningún proyecto que construya algo y se quede allí. Siempre los proyectos van evolucionando, porque dependiendo de la actividad, dependiendo incluso del mercado que nos exija más producción, pues eso va a repercutir en que vamos a necesitar muchísima más semilla. Bueno, volviendo al ejemplo de una casa, eh, si yo os preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el aspecto constructivo más importante de una casa? Pues seguramente muchos me vais a hablar o me vais a decir que lo más importante puede ser el terreno, ¿eh? Pero en el caso particular de esto, para mí lo más importante de una casa son las cimentaciones, es decir, el suelo, el que va a soportar todo el peso de la casa, ¿eh? Y que no va a ceder, y que no vamos a tener problemas de que las paredes se comiencen ¿cómo se llama?, a romper porque las cimentaciones están mal hechas. En este caso, por ejemplo, la cimentación, y que le da la mayor importancia para el tema de la hatch, es el tema de la filtración el tema de la filtración de agua. La filtración de agua es la filtración de agua, o la calidad de agua con la cual va a trabajar la hatchery, es fundamental. Si tenemos nosotros un sistema de filtración de agua deficiente o mal diseñado, pues difícilmente vamos a tener buenos resultados con nuestra hatchery. El segundo punto importante dentro de lo que es el tema de la filtración en la escala de importancia, entonces, en nuestro proyecto, pues lo representa la producción de microalgas. ¿Y por qué la producción de microalgas es un aspecto importante? Porque la producción de microalgas es lo que va a sostener la vida de los estados larvarios y primeros estados postlarvarios y semillitas que vamos a producir en nuestra hatchery, porque estos animalitos pues tienen que comer todos los días. Y por tanto, nuestras unidades de producción de microalgas tienen que tener el suficiente capacidad, y por lo tanto tienen que ser adecuadamente dimensionados para entonces poder soportar todos estos escalamientos productivos que tengamos al inicio del proyecto,
durante el proyecto y la capacidad de expansión si nosotros queremos entonces incrementar la producción de semilla. Siguiendo con esta escala, entramos a lo que es las áreas de desove y lo que es digamos, el cultivo larval. Y aquí en las salas de desove, pues también tiene mucha importancia en lo que es el dimensionamiento, porque, por ejemplo, si nosotros, eh, si nosotros utilizamos para el trabajo de nuestra hatchery y nos guiamos, por ejemplo, los reproductores que vamos a utilizar, eh, los vamos a capturar directamente del medio y aprovechando los periodos en los cuales tiene la mayor fertilidad durante el año. Eso quiere decir que nuestra hatchery entonces va a tener trabajo duro o fuerte durante, durante esos periodos en los cuales nosotros tenemos los reproductores en una máxima condición y son los reproductores que han madurado naturalmente en el agua. Se da el caso, por ejemplo, que hay áreas donde estos reproductores, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, una almeja o bien una ostra, por las condiciones oceanográficas y calidades de agua que tenemos en la zona, pues podemos tener que son capaces de mantenerse en un estado de madurez mediano durante todo el año. Entonces son capaces de desovar poca cantidad, baja el nivel de productos sexuales al interior de su gónada, vuelven entre comillas, a engordar, vuelven a desovar, entonces eso nos puede permitir, bueno, pues adecuarnos a ese tipo de estrategia y claro, lógicamente nos puede tener algún tipo de problema porque significa que para alcanzar cierto nivel de producción, pues vamos a tener que contar con muchísimos más reproductores que tenemos que capturar desde la naturaleza para tenerlos entonces preparados porque sabemos que cada uno de esos reproductores pues, va a emitir poca cantidad de gametos y que nos puede entonces complicar un poco la existencia. Otra forma de poder entonces tener producciones periódicas es que nosotros mismos dentro de nuestra instalación tengamos una sala especializada que la podemos llamar como sala de acondicionamiento de reproductores. Y la sala de acondicionamiento de reproductores no es otra cosa que una sala en la cual le proporcionamos, en la cual controlamos muchísimas variables que nosotros sabemos que inducen a la maduración sexual de nuestros reproductores y en la cual incluso no incluso, o sea, en la cual nosotros seleccionamos ya por talla, por la forma que tenga la concha, que no tenga ningún tipo de lesión, y los ponemos entonces en una situación de una calidad de vida lo más relajada posible. Es como decir, vamos a coger nuestros reproductores y los vamos a poner en un hotel de 5 estrellas para que vivan lo más felices posible, porque lo que queremos es que alcancen un nivel de maduración sexual lo mejor posible y por eso le vamos a proporcionar una dieta, le vamos a proporcionar también un control de la temperatura que sea estable, le vamos a proporcionar una luminosidad o un régimen de fotoperiodo que ayude a este proceso, pero ese tipo de salas, pues entonces nos, nos condiciona a que la hatchery entonces tenga que ser un poco más grande, nos condiciona a que tengamos que tener una unidad de producción de microalgas muchísimo más grande, porque ahora alimentar a reproductores para tener o para poder tener desoves programados durante el año, pues son muchísimas microalgas. Entonces, eso va incrementando también los costes de inversión y de operación de nuestras hatcheries. Y luego, una vez que ya tenemos esta sala o ya tenemos nuestros reproductores, pues hay una zona en la cual tenemos que inducir al desove, que pueden ser unas mesas o unas salas especializadas en la cual tengamos buena calidad de agua y podamos entonces recolectar tanto los ovocitos como los espermatozoides para artificialmente nosotros hacer la fecundación de estos ovocitos
y luego que estos ovocitos, tal como veíamos ayer en las imágenes, de una vez que está la fecundación, comienzan las divisiones embrionarias, el desarrollo embrionario, esto hay que ponerlos en unos estanques y esos estanques tienen que estar entonces en una sala que debe cumplir ciertas condiciones ambientales y de resguardo de calidad de agua para entonces intentar de que se nos muera la menor cantidad posible de embriones. Luego que esos embriones siguen creciendo y como veíamos ayer que, que así como van creciendo van desarrollando y apareciendo nuevas estructuras y se va entonces tomando una forma más reconocible a un molusco bivalvo, entramos a lo que es la etapa postlarvaria, ¿no? Y lo que es las microsemillas. Y en esta etapa es donde ya nosotros inducimos o incentivamos de que este animalito que tiene una vida planctónica en sus estados larvales, pues comience a, a reptar y comience entonces a buscar dónde fijarse. Y esa sala, esa zona, es lo que nosotros le llamamos, por ejemplo, la sala de cultivo postlarvario y sala de cultivo de microsemillas. Lógicamente, todo este proceso requiere entonces tener una oficina técnica en la cual poder llevar todo el control administrativo y de gestión de este tipo de unidades y un laboratorio que nos va a servir, donde tiene que estar equipado como mínimo con microscopios, lupas estereoscópicas, porque, bueno, pues las microalgas, por ejemplo, pues tenemos que contar y cuantificar diariamente en qué concentración están nuestros cultivos para saber cuánta cantidad de ese volumen de microalgas que estamos cultivando lo tenemos que aplicar a los tanques para que tengamos en los tanques donde están, ya sea nuestras larvas o nuestros reproductores, tengan la cantidad apropiada de microalgas por día. Y aquí entramos entonces a lo que es la parte fundamental de nuestro sistema, que es la filtración de agua. Bueno, la filtración de agua va a depender muchísimo, el dimensionamiento que nosotros hagamos de esta unidad va a depender muchísimo ya de la calidad de agua que nosotros vamos a captar. Si nosotros vemos que desafortunadamente nuestra hatchery está ubicada en una zona en la cual la calidad de agua ambiental que tenemos en el agua de mar, ¿no? Está influenciada por ejemplo, porque hay un puerto muy cerca, bueno, que ya sabemos que los puertos, ya sea pequeños o donde hay muchos botes de la pesca artesanal, ya sabemos que esas van a ser zonas con un potencial de contaminación por hidrocarburos, etcétera, bueno, que vamos a tener que tratar y vamos a tener que controlar. Entonces, todos esos aspectos que, que modifiquen o empeoren la calidad de agua que nosotros vamos a captar, pues se va a repercutir inmediatamente en el tipo de, de equipamiento que tengamos que tener en nuestra sala de filtración. Pero vamos a suponer que nuestra agua es un agua buena, que tiene unos parámetros bastante buenos en términos de calidad de agua, en términos de concentraciones de sustancias orgánicas, etcétera. Y como mínimo, entonces, esa agua para ponerla en condición para poder trabajar en nuestra hatchery tiene que ser filtrada. Y un primer paso en esta etapa de filtración son, por ejemplo, los filtros de arena. Los filtros de arena, pues tal como lo dice la palabra, son filtros que en su interior utilizan como lecho filtrante arena. Esa arena normalmente es arena de cuarzo, ¿m? La cual proviene, hay zonas que hay mucha arenilla de esta de cuarzo que podemos utilizar. También hay arenas que se utilizan, que son arenas artificiales que consisten en vidrio, el vidrio de las botellas, ¿sabes? Que se reciclan, que se rompen, se machacan y se obtiene entonces un polvillo que se puede entonces seleccionar en mallas. ¿M?
y obtener entonces un tamaño de partículas que nos sirve para utilizar en estos filtros. Ese tipo de lechos filtrantes son, bueno, son más caros que la arena de cuarzo, pero son muchísimo más efectivos que la arena de cuarzo por la configuración que tiene la partícula de cristal con respecto a la configuración o a la forma que tiene la arena. Ahora, ¿nos puede servir cualquier filtro de arena? Pues sí, o sea, de estos filtros normales que se ocupan para las piscinas estas de casa, pues ya con eso ya no nos llegan. ¿Qué nos tendremos que fijar? Bueno, pues en el caudal que soporte ese filtro y tener las consideraciones de saber que los filtros de arena pues se tienen que tener un mantenimiento, tienen que tener, es decir, tantas horas de ejercicios o de trabajo, pues hay que lavar la arena, cambiarla, desinfectarla, etcétera. Que no tenemos un filtro de estos de piscinas y no tenemos porque el acceso o porque son muy caros, etcétera, pues nos podemos inventar un filtro. Sí, sí, nos podemos inventar un filtro. ¿Eh? ¿En qué consiste un filtro de arena? Básicamente es hacer pasar el agua, un caudal de agua que pase por todo este lecho filtrante y recogerlo en la parte, ya sea por debajo o si queremos por arriba. Es decir, no lo podemos inventar, sí lo podemos inventar. ¿Que va a ser menos eficiente? Sí, va a ser menos eficiente, va a tener más pérdida, no sé qué, pero sí, sí se puede. Una segunda etapa en este proceso de filtración es pasar esta agua que ha pasado entonces por este filtro de arena a los filtros de cartucho. Los filtros de cartucho, tal como lo dice la palabra, son filtros que utilizan entonces un, unas carcasas, unos portafiltros, como se ve aquí en la imagen, está de aquí, y que tienen entonces que nosotros podemos seleccionar en distintos micrajes según nosotros queramos. ¿Por qué es importante filtrar primero el agua, pasarlo por un filtro de arena antes de entrar a estos filtros? Por la sencilla razón de que estos filtros, como son de un poro muchísimo más pequeño a la capacidad técnica que puedan tener los filtros de arena, si yo no tuviese estos filtros de arena, los cartridges, o sea, los cartuchos estos, pues se taparían ¿eh? Muy rápidamente. Y eso incrementaría nuestros costes de producción o nuestras necesidades de cartuchos rápidamente. Entonces, estos filtros, si bien es cierto, pues hace muchísimos años eran extremadamente caros, pues hoy son muchísimo más asequibles. ¿Y cómo se seleccionan? Pues aquí yo he puesto una escala de cómo se debería proporcionar o diseñar o contener la hatchery, porque si sabemos, por ejemplo, que el filtro de arena va a tener una eficiencia para filtrar en torno a los 50 micrones, es decir, va a retener partículas que contenga el agua que sean superior a unos 50 o 70 micrones, a partir de esa agua, pues yo sé que las partículas que van a pasar a estos filtros de cartucho, pues van a tener partículas que van a estar de los 70 micrones hacia abajo. Por lo tanto, una buena frecuencia sería, por ejemplo, oye, pues vamos a poner filtro de 20 micras que va a recibir ese primer caudal del filtro de arena. De esas 20 micras, pues vamos a pasar a 10 y vamos a terminar entonces en una micra. Ahora, ¿estas filtraciones son realmente así? No. Aquí entramos ahora en un tema que es lo que es, qué es lo que se entiende por filtración absoluta y qué es lo que se entiende por filtración nominal. En este caso, por ejemplo, esta es una filtración nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo que el cartucho es para filtrar 20 micras, es decir, va a retener partículas de 20 micras, eso no es del todo verdad. Es decir, que va a retener gran parte de esas partículas, pero por la misma configuración de fabricación de este tipo de filtros, pues van a haber sitios donde sí que van a pasar partículas más grandes de 20 micras, o va a retener partículas más pequeñas de 20 micras.
¿Mm? A eso se le llama una filtración nominal, porque hay una desviación de unas cuantas micras, tanto hacia arriba como hacia abajo, por lo tanto no es absoluta. Los filtros, los sistemas de filtración absolutos, pues son filtros muchísimo más caros que prácticamente no se ocupan en acuicultura, o algunas empresas sí que lo ocupan, ¿eh? Pero son extremadamente caros y tienen unos consumos, pues también los consumibles son muy caros. Y finalmente, una vez que pasamos de la etapa de filtración, digamos, física, pues ya nos metemos a una etapa de desinfección, que para eso utilizamos estos filtros de ultravioleta. Pero aquí me quiero también detener un poquito para poder explicar qué significa un filtro ultravioleta. Primero, es bueno saber de que los primeros dos sistemas de filtración son filtros físicos, es decir, van a retener partículas físicas. Pero los filtros ultravioleta, pues no tienen esa capacidad de retener en alguna membrana partículas físicas, sino que por el contrario, van a irradiar el caudal con luz ultravioleta para desinfectar, para matar bacterias, virus, lo que vaya en el caudal de agua, ¿sí? Pero una vez que ese virus reciba la radiación ultravioleta y muera, ¿sí? Ese virus o esa bacteria va a permanecer en el agua. La diferencia es que va a estar muerto, pero, pero va a permanecer en el agua. Bueno, y para meternos entonces en lo que es la filtración ultravioleta, pues vamos a echar manos de lo que es el espectro electromagnético. ¿M? Y el espectro electromagnético, para que lo podamos entender, bueno, pues, a ver, nosotros estamos rodeados de espectros electromagnéticos, o sea, todos los días estamos enfrentados a distintos tipos de energía, ¿eh? Así como, por ejemplo, cuando cogemos el móvil o utilizamos el horno microondas, bueno, todos esos son distintas formas de energías que se describen en este espectro, tal como se ve en esta figura. Bueno, pues dentro de este espectro está el espectro de la luz visible, que es la luz que nosotros podemos ver, o sea, nosotros podemos ver y podemos distinguir colores gracias a este espectro que lo podemos entender de esta forma y que viene a describir entonces, eh, digamos, las longitudes de onda que nosotros somos capaces de ver y que conocemos entonces en este caso como luz visible. Entonces, si nos ponemos a mirar y a migrar aquí en la escala de los azules, de los violetas, pues nos aparece aquí mismo la luz ultravioleta. ¿Mm? Es decir, la luz ultravioleta, entonces, la vamos a tener justo después del espectro visible, de la parte azul del espectro visible que nosotros vemos, y justo antes de que comience entonces los rayos X. Entonces, entre más nos acerquemos, entre más vayamos en la dirección, por ejemplo, luz ultravioleta, o sea, perdón, espectro visible, luz ultravioleta, rayos X, bueno, pues aquí se ven unas ondas, ¿eh? Esas ondas, entre más pequeñas son ondas que indican que tienen más energía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya sabemos que un rayo X es capaz de atravesar muchísimas cosas, pues la luz ultravioleta también tiene esa capacidad de atravesar y también tiene capacidades entonces de producir daño que se sienten a nivel biológico. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo quiero, vamos a agrandar este trocito donde está la luz ultravioleta y el espectro de luz visible, y ya lo tenemos aquí, y aquí nos podemos dar cuenta entonces que la luz ultravioleta pues está dividida en el fondo en cuatro regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera región, que es la luz de vacío, ¿bien? En la segunda región tenemos la luz del tipo C, o conocida como UVC. Luego viene la región de la luz ultravioleta del tipo B y finalmente la luz ultravioleta del tipo A. Bueno, pues aquí en Europa, por ejemplo, existen muchísimos sitios donde la gente quiere, si quiere tomar un poquito de color, broncearse, ¿no?
se pone en unas camillas especiales donde se enfrenta y recibe luz ultravioleta. Y nosotros somos capaces de percibir esa luz ultravioleta porque son como unas lámparas, ¿no? En la cual se ven encendidas y que emiten una luz color azul. Pues eso no deja de ser luz ultravioleta que incentiva entonces a las células de producir melanina, que es la que nos da esa coloración más tostada, ¿no? Pero dentro de este rango de luces ultravioleta tenemos un rango en la cual la luz ultravioleta es dañina para la vida. ¿M? Y es allí donde nos enfrentamos, donde la más dañina es la luz ultravioleta, eh, que está en el rango de lo que se conoce como el ultravioleta del tipo C. ¿M? La longitud de onda más tóxica, bueno, tóxica no es la palabra correcta, sino que la que produce más daño a nivel celular es precisamente aquella luz que está en torno a los 254 nanómetros de longitud de onda. ¿Mm? Aquí tenemos en la figura, por ejemplo, que aparece nuestro famoso amigo, el coronavirus, y lo que viene a explicar de que, bueno, que precisamente es en esa longitud de onda de que este coronavirus, pues puede morir. Bueno, pero cuando nosotros entonces utilizamos luz ultravioleta, lo que estamos haciendo entonces es irradiar este flujo de agua con esta luz ultravioleta, con estas longitudes de onda, que nosotros lo que pretendemos entonces es que, así como pase este flujo de agua, eh, estas células, estos microorganismos, pues reciban una irradiación tan fuerte que, bueno, que los mate en el menor tiempo posible. ¿Y eso entonces cómo se explica? Bueno, pues mira, aquí vamos a ver, aquí tenemos dos figuritas, una que representa un virus, también nuestro amigo el coronavirus, y una bacteria. Bueno, pues al interior de estos microorganismos, pues tenemos, por ejemplo, las moléculas de ADN o de ARN. Lo que provoca la luz ultravioleta es romper estas estructuras. ¿Eh? Y al momento de romper, lo que estamos haciendo es privar a estos organismos que puedan entonces seguir fabricando las sustancias que necesitan, ¿m? Para poder desarrollar sus vidas, porque ya no tienen el sustento, ya no tienen el ADN o el ARN donde está esa información necesaria para fabricar ya sea nuevas proteínas, para poder crecer o reproducirse, etc. Entonces, todos estos organismos, estos microorganismos, dependiendo de la forma, dependiendo de los colores, pues van a tener distintas sensibilidades a la luz ultravioleta. ¿Sí? Y cuando entonces nosotros queramos comprar una luz ultravioleta, el fabricante nos va a preguntar cosas como ¿qué caudal en metros cúbicos hora queremos tratar? ¿Qué irradiancia queremos proporcionar? La irradiancia la vamos a encontrar normalmente como en esta unidad que es de milijulios o milijulios por centímetro cuadrado, y en fabricantes americanos pues puede venir también expresada como milivatios por segundo por centímetro cuadrado. Ambas unidades son exactamente lo mismo. Entonces, cuando queramos nosotros comprar una luz ultravioleta, un equipo ultravioleta para poner en nuestra hatchery, y nos pregunten por el caudal, ya sabremos decirle qué caudal necesitamos, sabremos decirle qué irradiancia necesitamos, y la irradiancia que tenemos, que normalmente utilizamos o recomendamos, es una irradiancia que va entre 40 y 60 milijulios por centímetro cuadrado. Con ese dato esta gente ya puede trabajar, y también nos van a preguntar por la transmitancia. La transmitancia hay que entenderla como, tal como dice la palabra. Mira, aquí tengo un vaso de agua. Este vaso de agua, por ejemplo, el agua está cristalina. Esto puede tener una transmitancia posiblemente de casi un 100%. ¿Mm? El agua de mar pues bajará un poquito porque tiene muchas otras cositas que están ahí suspendidas, supuestamente estamos trabajando con agua filtrada, entonces a lo mejor podemos utilizar un dato de un 95%. Con esos datos entonces esta gente pues, nos va a poder sugerir, este es el equipo que necesitáis porque cumple las condiciones que estáis pidiendo. Bueno, eh,
Entramos ahora de lleno a lo que es la producción de microalgas, que es otro de los aspectos importantes en la producción de semillas. Y aquí básicamente vamos a tener dos caminos. Por ejemplo, vamos a irnos por el camino de los sistemas de producción en bolsas plásticas, que es un sistema muy barato de instalación, de operación también, eh, pero son, digamos, poco intensivos. ¿Mm? Son poco intensivos porque las concentraciones máximas que se pueden conseguir de microalgas, pues tienen un tope técnico. ¿Mm? Y otra opción que podemos ir, que ya son equipos muchísimo más sofisticados, que se diseñan especialmente para ello, que son completamente automatizados, en la cual las concentraciones que se pueden llevar son muchísimo más altas, para que tengáis, por ejemplo, una referencia. En un equipo de estos fotobioreactores, se pueden llegar a conseguir, por ejemplo, concentraciones de 15 millones de células por cada mililitro. En cambio, en este tipo de sistemas, pues se puede llegar básicamente a la mitad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros sabemos las necesidades de microalgas que necesitamos diariamente, pues eso en el fondo se hace un cálculo y lo que tenemos en ese cálculo es un número que representa el volumen, el total de agua que tenemos que tener en cultivo para producir esa cantidad de microalgas que nosotros necesitamos. En sistemas muy intensivos, como es en el caso de los fotobioreactores, pues será menos cantidad de agua. ¿Mm? Y en el caso de este tipo de sistemas en bolsas plásticas, pues si aquí ocupamos 1 litro, pues aquí necesitamos a lo mejor mantener 20 o 50 litros en cultivo para tener la misma producción de microalgas. El ciclo de producción de microalgas es bastante simple. Se parte siempre desde un cepario y se va escalando en volumen. Por ejemplo, si este cepario partimos con 100 mililitros, al cabo de unos cuantos días, pues lo subimos por ejemplo, a medio litro, después pasamos a 1 litro, después seguimos incrementando este volumen a 5 o 10 litros, después pasamos ya a etapas ya un poquito más de escala, donde ya usamos botellas de 20 o de 15 o 20 litros, y ese es el momento que ya pasamos a estos sistemas que para la producción de microalgas. Claro está que la producción de microalgas hace 30, 40 años era uno de los costes más representativos que tenían las hatcheries. Hoy en día, con estos nuevos sistemas, con la aparición de las luces LED, pues estos costes han bajado muchísimo. La verdad es que ya hoy has dicho que este sistema, el cultivo en bolsa, pues es un sistema que en inversión es más bajo, y estos sistemas en inversión pues son sensiblemente muchísimo más altos. Pero en el momento de decidir y echar números, pues uno lo tiene fácil para decidir cuál necesita. Hablamos también dentro de los puntos anteriores, pues esto de las mesas, ¿no? Para poder desarrollar la apuesta, ¿no? El desove. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? En la cual se ve que ahí están las ostras en un fondo oscuro con agua, en la cual se le está induciendo a que puedan desovar. Las inducciones pueden ser del punto de vista químico o del punto de vista físico. Las mejores, desde mi punto de vista, son las inducciones físicas, y las inducciones físicas representan, por ejemplo, hacer modificaciones en la salinidad o exposiciones en diferenciaciones de temperatura, por ejemplo, poner al organismo a 10 grados, por ejemplo, en un agua que tenga 10 grados menos de temperatura, y pasarlo repentinamente a un agua muchísimo más tibia. Esos cambios térmicos que nosotros conocemos como shock térmico, por ejemplo, inducen a que estos animales puedan desovar, tal cual les enseñaba ayer en el vídeo, en la cual se veía, ¿no? Una ostra como desovada. Eh, una vez que tenemos entonces estos productos sexuales, pues hacemos nosotros mismos la reproducción, y pasamos entonces a lo que es el cultivo larvario,
lo tenemos aquí. Normalmente se utilizan este tipo de tanques tronco cónico porque dan buenos resultados, la verdad, porque concentran entonces en el punto, en la base, que es cónica precisamente, eh, esas células, esas larvas que desafortunadamente van muriendo. Entonces una forma de poderlas concentrar en un punto para sacarlas lo antes posible del tanque para que no sea una fuente de infección o crecimientos bacterianos, pues por eso se utilizan este tipo de tanques. ¿Se pueden usar otro tipo de tanque? Sí, sin ningún problema. Solamente vamos a tener esa pequeña dificultad de ver cómo hacemos para limpiar el tanque de las deposiciones, o sea de estos microorganismos o organismos que van muriendo, pero sí se puede. Y luego pasamos a lo que es entonces la etapa postlarvaria, que se pueden usar tanques como estos, pues mira, muy simples, muy sencillitos. Se pueden fabricar en diferentes tipos de materiales. Los más utilizados son en polietileno, por ejemplo. Se puede usar también en polipropileno, que son una alternativa. Si se utilizan en fibra de vidrio, pues se tendrá que ser una fibra de vidrio que esté cubierta para evitar problemas de toxicidad, ¿no? Que nos pueden perjudicar ahí un poco nuestro trabajo. ¿Mm? Y en cada uno de estos cilindros que se ven puestos en estos estanques, pues nosotros depositamos estas semillitas, estos estados larvales que ya quieren comenzar a explorar las superficies para poderse fijar. ¿Mm? Y para eso entonces vamos a echar mano aquí a un pequeño vídeo, para que veáis lo que es la etapa larvaria y la etapa postlarvaria de cómo se ven los animalitos. Recordar ayer, mira, hablábamos de la larva D, pero esta la obtenemos a un día después de tener entonces la fecundación. Fijaros cómo se mueven. Esta larva también es una belis que ya está cambiando, ya no es tan en forma de D. Aquí sigue creciendo, ya han pasado seis días. Aquí aparece, por ejemplo, el humbo. Se ve la mancha marrón, esta es la glándula digestiva. ¿Mm? Ya podéis ver cómo se mueven, están muy activas, estas larvas están preciosas. ¿Mm? Mira, ve- ver cómo van cambiando, ya el humbo se ve cada vez más, podemos ver aquí la línea palial. Ya comienza a tener ya cada vez más configuración siguen pareciendo una almeja, pero son ostras. Ya han pasado 13 días desde este momento, y aquí, por ejemplo, ya las podemos ver explorando, ¿no? En superficies. Aquí como parte del proceso del cultivo de ostras, voy a parar un segundo esto, como parte del proceso del cultivo de ostras, pues ya sabéis lo que hablábamos ayer, de que la ostra cuando está en un proceso ya que está como larva competente, que quiere comenzar a explorar dónde fijarse, ¿no? Y comienza a producir este pegamento para poderse fijar. Claro, si nosotros le proporcionamos a esta larva un, una superficie rígida, como por ejemplo una teja, pues, bueno, pues se van a pegar allí y a ver cómo sacamos después esa semilla de esas tejas. Entonces, eh, el asunto es si no le ponemos teja y le ponemos granitos de arena, después vamos a tener entonces organismos separados. ¿Por qué? Porque estas larvitas pues se van a ir pegando en estos granitos y nos va a permitir entonces tener por separado, por ejemplo, mira, aquí ya tenéis dos que están, tres fijadas, y nos va a tener entonces, vamos a tener separadas ya las larvas. Esta es una de las técnicas que se utiliza, por ejemplo, en la producción de microalgas. Bueno, y ahora entramos en lo que son tipos de hatchery, ¿no? Tipos de hatchery. Este es un modelo de hatchery, una alternativa que yo he estado trabajando durante muchísimo tiempo, que la he postulado muchísimas veces, que es los hatcheries a pequeña escala del tipo plug and play. Es decir, hatcheries que vienen ya completamente implementados, que solamente necesitas conectarlos a una fuente de agua de mar, a una fuente de electricidad y ya ponerte a trabajar inmediatamente, ¿no? ¿Por qué son buenos este tipo de hatcheries? ¿Qué ventajas tienen, por ejemplo? Pues una de las principales ventajas de este tipo de unidades es que se pueden instalar fácilmente. Es decir,
lo quiero instalar aquí, pues no necesita fabricación, como veis, puede ser ¿cómo se llama? Un contenedor marino que por dentro va modificado completamente. ¿Mm? Y las ventajas que nos da esto es que si el sitio en la cual nosotros instalamos en una primera instancia nuestra hatchery, por razones fuera de nuestro control, en la playa donde captamos el agua empeora porque hubo un vertido o se comenzó la construcción de un hotel o lo que sea, y queremos cambiarnos, pues contratamos una grúa, cogemos esto y nos vamos a otro sitio. ¿Eh? Esa es la principal ventaja. Ahora, eh, son hatcheries pequeñitas, son sistemas pequeños que nos permiten tener producciones que pueden ir en torno desde las 100.000 unidades a 2,5. Va a depender muchísimo bueno, de de la calidad de la gente. O sea, no me refiero a la calidad, sino que de la capacidad técnica de la gente, o sea, como quien dice, mira, tengo una cocina y los platos van a salir de allí dependiendo de qué tan bueno sea el chef. Eso es lo que a lo que me quiero referir. Es decir, podemos incluso superar las expectativas de 2,5 y llegar a 3 4 millones, y eso depende entonces de que el entrenamiento y la experiencia que tenga la gente, porque la experiencia en estas cosas, pues todos los días vas sumando un poquito y vas aprendiendo. Es decir, eso es lo que tiene la acuicultura, que basa sus expectativas de, de producción en función de lo que nosotros vamos aprendiendo. Ahora, eh, en este caso, pues las hatcheries de pequeña escala, pues oye, también aquí os enseño fotos de un modelo transportable, pues también pueden existir los módulos que son más fijos, ¿eh? Y si son fijos, pues ya no utilizamos o no hace necesario tener que utilizar contenedores marinos modificados. Bueno, ¿y qué pasa después que tenemos nuestras semillitas que están fijadas, ¿no? Teóricamente, eh, una vez que o la fase de hatchery acaba con una semillita que puede estar midiendo en torno a 1 milímetro. Algunos pueden decir que, oye, yo prefiero cerrar o terminar mi ciclo de hatchery a los 2 milímetros, o otros decidir, pues mira, a mí me gusta un poquito menos, etcétera. Y en ese momento pasamos a otra etapa, en la cual utilizamos también una palabra que viene del nursery, o sea, del inglés, y que conocemos como nursery. Y nursery viene a ser como dijésemos, en la hatchery es como que tenemos los bebés, bebés que aprenden, que están aún mamando leche, no sé qué, y a la etapa de nursery ya son bebés que están un poquito más grandes, que digamos tienen unos 6 meses, pero aún no saben hablar, aún no saben caminar, aún hay que cambiarles los pañales. Entonces ellos pasan a la etapa de nursery. Y en la etapa de nursery también tenemos nurseries de pequeña escala adecuados para ellos, ¿eh? Y podemos llegar a ideas, pero diferentes, ¿no? Como por ejemplo, utilizar botellas plásticas de agua en la cual ponemos las pequeñas semillitas. Esto es una red bueno, para el tamaño de esto hay que escogerla muy bien, en la cual entonces inducimos de que el agua entre, y el agua que entra lleva entonces las partículas de alimento, fitoplancton, por ejemplo, para que nuestras semillitas coman en la proporción que sea lo mejor para ellas. Y este tipo de circulación, por ejemplo, en esta forma hacia arriba, también hace de que las semillitas estén en constante movimiento, ¿m? Se estén lavando, y todos los desechos, las heces que emiten estas semillitas, pues se vayan y las sacamos del sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, otro sistema. Yo lo hice en un cultivo en Dubái, la cual pues eché mano de unos tanques plásticos, ¿sabes? Los corté por la mitad, los preparé para efectivamente lo mismo utilizarlos como nursery.
¿Mm? Aquí tenéis también hay unos buenos amigos que les enseñé cómo entonces operar este tipo de artefactos. Como podéis ver, sí, la palabra nursery parece una palabra que dices tú que esto parece un cohete espacial, la palabra, pero realmente son instalaciones muy sencillas que podemos utilizar, eh, materiales que podemos tener a mano, es decir, eh, tubos de PVC, o temas de tanques de desecho que podemos reutilizar para hacer este tipo de estructura. Ahora, eh, nosotros podemos utilizar las nurseries sin necesidad de tener una hatchet. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso particular de esta empresa donde hice esta historia, pues eh, comprábamos las semillitas de 1 milímetro, las comprábamos a Francia, por ejemplo, y las teníamos entonces en estos sistemas, donde se les bombeaba exclusivamente agua de mar a una tasa y velocidad bastante alta para tener entonces estos organismos en movimiento y que recibieran la mayor cantidad de alimento posible, natural del agua, o sea, no ni siquiera teníamos sistemas de producción de microalgas, y así conseguíamos entonces llegar a lo que era, semillas de entre 5 a 7 milímetros, que era lo que, bueno, no, era lo que nosotros ya llevábamos directamente a plantar en el mar. Bueno, eh, aquí entramos en otro punto. ¿Las semillas entonces se pueden transportar o cómo se puede? Pues sí, las semillas se pueden transportar. Es decir, eso da unas tremendas ventajas porque así nos podemos plantear sistemas de cultivo, comprando, por ejemplo, bien semillas a hatcheries comerciales que lo único que hacen es producir semillas, o bien, eh, si nosotros hacemos captación natural de semilla, pues esas captaciones que a lo mejor pueden haber zonas donde se tengan excelentes captaciones, pero y desde allí podemos distribuir a otros sitios, pues sí, 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 pues se pueden transportar sin ningún problema. ¿Hay tallas mínimas para transportar? Oye, pues sí, o sea, a partir ya desde 1 milímetro, mayor de 1 milímetro, pues ya se pueden transportar. Que lo importante es que ya tengamos un animalito fijado, lógicamente, y que tenga sus dos valvas, porque esto no deja de ser una ostra pequeñita, es como un bebé. Si puede cerrar sus valvas, pues podrá soportar mejor las condiciones ambientales del transporte, y nos permite entonces tener un poco más de holgura de cómo poder llevarlo. Eh, Habían ciertos métodos incluso que yo nunca los he utilizado porque no, o sea, las pocas veces que lo utilicé, la verdad es que no me funcionaron muy bien. Es que es llevar entonces de un sitio a otro, eh, larvas competentes, ¿no? Se llevan en botellas de 1 litro o de 5 litros para hacer entonces la fijación de esas larvas en otro sitio. Eh, bueno, sí, te puedes llevar millones y millones y millones de estas larvas competentes que están próximas ya a fijarse, pero claro, las tasas de mortalidad que normalmente uno tiene pues son bastante elevadas, y quieras o no, pues necesitas también tener, no una hatchery completa, pero sí que vas a tener que tener como mínimo un poco de producción de microalga, una calidad de agua buena, y con filtración, porque son larvas y las larvas son tremendamente sensibles a cualquier cosa. O sea, en cosa de horas se puede morir todo lo que tengas en ese momento en cultivo. Ahora, ¿cómo los podemos transportar? Pues mira, el método más simple y más usual y que todo el mundo utiliza son utilizando estas cajas de poliespan, de diferentes tamaños, de que habrá que ajustarla al tamaño de las semillas. Las semillas estas se ponen dentro de una bolsa de malla, ¿m? Todo bien húmedo, ¿eh? Se le puede poner arriba incluso unos trapos, o sea, un poco de género, ¿sabes? Que mantengan o esponja, ¿no? Para mantener la humedad interior, junto entonces con estos gel pack, ¿no? Que son estas bolsas de hielo sintético, para entonces tener temperaturas interiores de entre 5 a 10 grados, y eso nos puede dar un rango de que las semillas pueden estar fuera del agua durante 24 o 72 horas, que puede ser el tiempo suficiente como para que trasladar estas semillas desde un sitio a otro o de un país a otro.
Em, los principales riesgos que podemos tener en el transporte de semilla son los riesgos derivados de la parte administrativa. Es decir, cuando hacemos los transportes desde un país a otro, aduanas es el principal escollo y es el principal riesgo de perderlo todo. Porque si bien es cierto, las 72 horas no es que sea el tiempo límite máximo, sino que se puede extender un poco más. Así como pasen más tiempo, más horas, pues desafortunadamente estas pequeñas semillitas no son capaces de resistir y van a ir muriendo. Entonces nos vamos a ir quedando con las más resistentes. Al momento de ir muriendo, pues comienzan a aparecer rápidamente bacterias bueno, pues terminan por complicar toda la camada completa y por eso cuando nosotros decidamos importar semillas, tenemos que tener muy claro y los conductos por los cuales los vamos a llevar. Es decir, sabemos muy bien que si va a ser el transporte aéreo, pues perfecto, pero si hay que pasar por aduana, toda la documentación tiene que estar, pero bien presentada para no tener entonces ningún tipo de retraso y que los plazos entonces de entrega de nuestra mercancía pues se alarguen, ¿no? Una vez que nosotros recibimos, por ejemplo, entonces nuestras semillitas, pues las tendremos que aclimatar. Y la aclimatación es tan simple como, mira, vamos a dejarla un momento, vamos a abrir la tapa para que reciba el aire que tenga exterior, vamos a ir poniéndole poco a poco un poquito de agua a esta malla que contiene ¿cómo se llama? La semilla, ¿eh? Y ese proceso puede durar unas 2 o 3 horas. Entonces, donde básicamente no hay un procedimiento que sea estándar, pero es un poco de usar el sentido común, de decir, oye, pues mira, han tenido un viaje bastante largo, pues vamos a ir poco a poco acostumbrándola a las nuevas condiciones, ¿eh? Y antes que vayan al mar, pues si la temperatura del mar la tenemos a 24 grados y ellas vienen de un viaje en la cual están a 10 grados, pues hay que esperar un poco para que este choque térmico de pasar de aquí a allí, pues no sea tan fuerte. Bien, hemos hablado entonces de los procesos de producción de semilla en hatchery y las ventajas que tiene, y ahora vamos a tocar un punto que es la captación utilizando entonces ciertos elementos que nos permite entonces recopilar o capturar las semillas que están disponibles en el mar. Eh, bueno, la verdad de las cosas es que los bivalvos se pueden pegar prácticamente en cualquier superficie. Y es así como, por ejemplo, aquí en la foto ya lo podéis ver, que bueno, se han ideado, porque un señor dijo, oye, pues a mí me va muy bien que se peguen en estas tejas, pues voy a poner muchísimas tejas, no sé, así como cuando suba la marea, yo sé que en la marea, al subir, vienen las larvitas, pues ya le estoy proporcionando aquí donde fijarse. Aquí, o bien dices, bueno, pues mira, yo las tejas pues me son muy caras, no, pues prefiero utilizar conchas de cualquier molusco, puedo usar las mismas conchas de ostras, o mira, estas conchas de, yo qué sé, de este pectínido son muchísimo más grandes, pues voy a ocupar esa, o cualquier cosa que no sé qué, ¿no? Ahora, otro dirá, oye, pues mira, yo prefiero gastarme un poco de dinero porque mira, podemos usar estos discos, estos como platos, ¿no? Estos platos plásticos, ¿m? Donde también funcionan muy bien, pues y podemos hacer entonces que vamos a inducir que aquí, ¿no? Y en esta foto de aquí, por ejemplo, mira, aquí utilizaron botellas plásticas, ¿eh? Botellas plásticas que las pusieron ahí con con unos tirantitos, ¿no? Para mantenerlas a flote, ¿eh? Y también funcionan. O bien fijarlos en tuberías, ¿eh? En tuberías que es importante que la tubería tenga incluso estas rugosidades, ya voy a explicar por qué, ¿eh? Donde también pueden servir ¿cómo se llama?, de buen sustrato para la fijación. Ahora, lógicamente que si nosotros utilizamos este tipo de estructuras para poder fijar, si nosotros queremos después separar o sacar las ostras de este tipo de tejas o cualquier otra cosa que se nos ocurra utilizar, pues nos va a costar más. O sea, podemos tener mayor pérdida porque no olvidar que las ostras están pegadas, están cementadas a esta superficie. Entonces, si la superficie ya es rígida, pues vamos a tener que usar
algo así como un martillo o algo parecido para poder desprender este asunto. Lo mismo nos puede ocurrir con las conchas de ciertos moluscos, que si bien es cierto, pues podemos partirlas y disgregar, o sea, separar las diferentes ostras, si es que queremos separarlas. A lo mejor nuestro sistema de cultivo de pre-engorde, engorde, pues no importa separarlo, que se queden tal cual. ¿eh? Pero en cualquier caso quedan más bonitas las presentaciones cuando tú vas a un cliente con ostras separadas que con ostras así apiñadas como se cultivan en muchos sitios. La ventaja de utilizar entonces ahora sustratos plásticos flexibles es por la facilidad precisamente de poder doblar este material y al momento de doblar, pues rápidamente estos animalitos pues se desprenden, ¿no? Entonces podemos recuperar fácilmente las ostras, ¿eh? Y lo mismo cabe aquí para el tema esta de las botellas estas típicas de Coca-Cola, de agua, de lo que sea, que mira, están partidas por la mitad y se utilizaron y funcionan. Es decir, volvemos a la idea de decir que se pueden pegar en cualquier superficie que esté acondicionada, que esté biologizada para ese efecto. Y para biologizar las cosas, pues es cosa de sumergir esta superficie durante unos cuantos días antes para que esa película de bacteria pues crezca por toda la superficie y sea una atracción, o sea, o esa superficie sea lo suficientemente atractiva para que esta larva se pegue. Y utilizar cosas como estos tubos, ¿no? Una vez que se pegan las ostritas aquí, pues nosotros incluso podemos doblar el tubo y esa fricción pues hace que ya se puedan desprender y recuperar entonces unidades de ostras. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tenemos que resolver cuando queremos instalar este tipo de estructura para hacer captación natural? Pues tenemos que saber muy bien en qué momento vamos a tener el mayor porcentaje posible o más alto de larvas competentes. Y eso significa, pues, estar controlando, es decir, hay que coger muestras de agua y estar analizando, primero saber identificar claramente que estamos viendo larvas de ostras y no de otros moluscos. Ya sabéis que son tremendamente parecidas. Por lo tanto, ese ojo, esa persona que va a hacer ese trabajo, pues tiene que tener el suficiente conocimiento y experiencia para poder entonces resolver esta duda. Eh, entonces, si en el momento en que nosotros sepamos que en las muestras de agua un alto porcentaje de las larvas que están disponibles ya están en un estado competente. O sea, recordad que una larva competente, por ejemplo, era aquella en la cual incluso ya podíamos identificar una mancha ocular, ¿no? ¿Sabes? Eso para nosotros puede ser una primera señal de que esa larva ya está a punto de entrar en los próximos días a explorar y a buscar dónde fijarse. Entonces, esos son los momentos oportunos en los cuales hay que poner ya todos nuestros sistemas para eso. Pero también cabe recordar de que en los sistemas marinos, pues las ostras no viven solas y habrá muchísimos otros tipos de especies que también van a tener estados larvales, no solamente de moluscos, sino que de otro tipo de especies que también van a estar en las mismas situaciones. Entonces, lo que sea atractivo para poderse fijar para las ostras, lo va a ser también muy atractivo para otro tipo de animales ¿m? que, que, que entonces haga de que peleen por la superficie, es decir, se nos puede llenar el colector con otras especies que no nos interesaba y no dejan espacio para que se fijen nuestras larvas. Entonces, esos son los problemas que hay que resolver. Eh, lo dicho, un ojo entrenado es capaz entonces de poder determinar la cantidad de larvas mínimas que hay que tener en el agua, que eso va a depender de las especies. Hay muchísimos manuales que dicen, pues mira, en Francia vamos a poner los colectores en el agua cuando la concentración de larvas competentes sea, por ejemplo, yo que sé, de 4 larvas por cada litro. Eso lo tenemos que aprender nosotros mismos, de cómo funciona nuestra localización, de nuestra área geográfica. ¿Mm? Porque la cantidad de larvas va a depender también de la cantidad de productores que tengamos en nuestro banco. Eh, hay métodos también que se utilizan, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás yo diseñé aquí con la universidad un método, las PCRs,
las PCR, lo mismo que se utilizaba para detectar si uno estaba contagiado con coronavirus, y que lo que veníamos a hacer entonces era hacer un recuento de las larvas de un molusco que nos interesaba saber qué cantidad de larvas competentes había, mediante el ADN. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues sacábamos una muestra de agua de mar, o sea, una muestra de zooplancton, por ejemplo, la pasábamos por un filtro y ese filtro que retenía entonces todo ese zooplancton, ¿no? que contenido en la columna de agua de una playa cualquiera, ¿sí? Nosotros le hacíamos la extracción completa del ADN, o sea, le sacábamos el ADN a todos los animalitos que quedaban retenidos en esta malla de zooplancton. Y luego con unos oligonucleótidos, o sea, con unos cebadores que reconocían específicamente el ADN, por ejemplo, de una ostra, éramos capaces de determinar la cantidad de larvas que en ese momento tenía esa muestra de agua. Desafortunadamente, estos son sistemas demasiado caros, tienen también gente entrenada y por tanto, bueno, son poco utilizados en la industria. Bueno, una vez que entonces ya tenemos nuestras semillas, entramos a nuestros sistemas de cultivo. Y aquí hay algo importante que os quiero transmitir, y es que los sistemas de cultivo, o lo que les voy a enseñar ahora mismo en las próximas diapositivas, es que los sistemas de cultivo no son la verdad absoluta. ¿Mm? No son la verdad absoluta. Es decir, la acuicultura no es una ciencia exacta. ¿Mm? No es una ciencia en la cual, como por ejemplo puede ser la física, en la cual si queremos calcular la velocidad de un cuerpo, pues tenemos una fórmula que esa fórmula lo que nos da es un número y ese número somos capaces de entenderlo. La acuicultura no, desafortunadamente no funciona así. De hecho, si nosotros quisiéramos tener una fórmula en la cual pudiésemos incluir todas las cosas que participan en una producción acuícola, esa fórmula sería extremadamente compleja, eh, y que sería prácticamente imposible de resolver si lo que quisiéramos con esa fórmula es conseguir un número, reducir todas estas variables que participan en volverla a un número, y ese número puede ser, por ejemplo, yo que sé, número de ostras, por ejemplo. Ahora, eh, como no es una ciencia exacta, la acuicultura entonces se basa en qué? ¿En qué se aprende? Bueno, se aprende de la observación, aprende del el probar cosas. Por lo tanto, lo que vosotros podáis leer en libros, lo que podáis leer en manuales, son solo referencias, que podéis utilizar esas referencias para bien utilizarlas en vuestro propio sitio o bien idear nuevos sistemas de producción que nos permitan entonces darle las facilidades a que la ostra crezca bien. Si conocemos nosotros qué necesita una ostra para crecer bien, si sabemos también qué condiciones ambientales necesita, pues nosotros podemos idear cualquier sistema y que puede ser una mezcla de lo que les enseñaré en las próximas diapositivas, de lo que tenemos actualmente. No porque un señor de Australia diga, es que este nuevo sistema es lo mejor para la ostra, porque resulta que las distancias entonces de este sistema tiene que ser de 1 metro para aquí, eso va a misa. No, en absoluto, en absoluto. Entonces, en acuicultura todos los participantes, todos los actores hablan. El agua habla y se comunica con nosotros a través de los parámetros que podemos medir. Las ostras hablan y se comunican con nosotros a través de las tasas de crecimiento que podemos medir y a ver cómo va evolucionando. Si nosotros desarrollamos esa capacidad de observación, podemos entonces desarrollar nuestro propio sistema de cultivo. Bueno, pues vamos a entrar entonces a ver los sistemas de cultivo. Antes de entrar a ellos, podemos tener entonces o diferenciar sistemas intensivos y sistemas extensivos. Bueno,
La palabra intensivo, pues ya lo dice la palabra, quiere decir que es intentar lograr la mayor producción posible en el menor espacio posible y ojalá en el menor tiempo posible. A eso se aplica lo que es intensivo. Y lo que es la acuicultura extensiva es aquella acuicultura en la cual la intervención del hombre es mínima y entonces aprovechamos más las condiciones naturales de las zonas donde tenemos nuestra explotación. La intensidad en los cultivos de molusco, o sea, pasar de algo extensivo a una cosa intensiva, en los cultivos de moluscos viene determinado básicamente por la dimensión que pueda tener nuestra área de producción. Eh, las diferencias que se podemos tener entre una acuicultura extensiva a una acuicultura intensiva en los peces es muchísimo más fácil de entender, porque sabemos que en una acuicultura extensiva, por ejemplo, pues es tener un poco los peces que crezcan naturalmente, y en una acuicultura más intensiva, pues nos preocupamos de proporcionarle a ese tanque de peces, pues alimento, oxígeno, para intensificar la productividad. Pero en el caso de los moluscos, esto viene más determinado por la extensión que nosotros tengamos de nuestro sistema. Ahora, esta extensión pues va a estar determinada por un concepto que es la capacidad de carga. Y la capacidad de carga es, por ejemplo, para proporcionarles un ejemplo. Cuando nos subimos a un avión, ¿eh? El avión no puede llevar más personas que la cantidad de asientos que tenga. Tiene una capacidad de carga. Es decir, si el avión tiene 200 asientos, pues habrán 200 personas que podrán viajar sentadas en esos asientos. No puede entrar más gente. Y esa condición, entonces, una capacidad de carga, lo que nos indica es un factor limitante, que en el caso del avión, por ejemplo, es un factor de espacio, es un factor también de seguridad, etc. Entonces, el concepto de capacidad de carga, en lo que es acuicultura y en específico en lo que es el cultivo de moluscos bivalvos, pues podemos identificar a lo mejor cuatro de estas capacidades de carga. Por una parte tenemos una limitación que es física, ¿no? Y que tiene que ver con la superficie total de la granja disponible para que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. ¿Mm? Posiblemente pues tengamos un área donde queramos instalarnos, pero por condiciones naturales, por ejemplo, pues tenemos, yo qué sé, máximo 1 hectárea. No podemos utilizar más que 1 hectárea. O por disposiciones legales, el gobierno dice, pues aquí en esta zona que voy a permitir que se desarrolle la acuicultura, pues el espacio disponible para ese desarrollo va a ser 1 hectárea. Y, y esa es una limitante que es la que es del punto de vista físico. Luego, del punto de vista de la productividad, de la producción, ahí ya podemos hablar de la densidad de animales o de bivalvos que vamos a poner por cierta área o volumen, área específico, área de cultivo o volumen si queremos hablar en términos de volumen de agua, ¿no? Y eso también van a ser factores limitantes, que va a haber una capacidad máxima de carga en la cual no es recomendable pasar, porque si pasamos ese limitante, esa capacidad de carga, pues vamos a tener problemas con nuestra producción. Y problemas se refiere en cuanto a, por ejemplo, o disminución de las tasas de crecimiento o pérdidas por mortalidad. Luego, en capacidad de carga también podemos identificar aspectos ecológicos, ¿no? Es decir, vale, de acuerdo, no tenemos limitaciones en cuanto al aspecto físico, pues tampoco tenemos limitaciones en cuanto a la densidad, porque, bueno, la densidad que estamos utilizando nos va bastante bien y no queremos subir, perfecto, pero desde el punto de vista ecológico, pues habrá que evaluar que si nuestro cultivo puede ocasionar ciertos impactos ecológicos que podemos considerar inaceptables.
Pero para que algo sea inaceptable, pues primero tendremos que saber qué es algo inaceptable. ¿Eh? Eh, por ejemplo, durante muchísimo tiempo se hacían muchas comparaciones de que la acuicultura de peces era muchísimo más dañina desde el punto de vista ecológico, como por ejemplo el cultivo del salmón, que provocaba muchísimos daños ambientales en comparación al cultivo por ejemplo, de mejillones o de ostras, ¿no? Porque era un cultivo más natural, que no teníamos que dar alimento, como era el caso de los salmones. Mm, es verdad, el cultivo de salmón es tremendamente contaminante. Eso ya te lo digo yo porque lo he visto y como llevo tantos años en esto, pues sé que es así. ¿Mm? Pero resulta que el cultivo de bivalvo eh, también nos puede contaminar, también nos puede afectar y nos puede provocar un daño ecológico que puede marcarse en lo que es inaceptable. ¿Eh? Y os voy a dar un ejemplo de qué es lo que es un daño ecológico inaceptable en relación al cultivo de bivalvos. Por ejemplo, si en un área geográfica, en una bahía, ¿m? Ponemos una enorme cantidad, ¿m? Como por ejemplo la foto que se ve aquí, ¿no? Una enorme cantidad de, de cultivos de ostras o de almejas o de el bivalvo que sea, ¿m? Y a pesar de que aquí se ve claramente de que hay como unas parcelas, ¿no? En la cual seguramente son dueños diferentes y tiene cada uno la disponibilidad y hay pasarelas o espacios o caminos, ¿no? Donde se pueden transitar los distintos dueños de estas cosas y están diferenciados por colores. ¿Eh? No tenemos que olvidar que los moluscos bivalvos pues no dejan de ser animales que comen todo el día y están comiendo entonces fitoplancton, materia orgánica y así como comen pues también defecan. Entonces son las heces las que al momento de caer al sustrato ¿m? Pueden provocar eh, daños ambientales en los sustratos marinos, en los fondos marinos, tan grandes como los puede provocar la acuicultura. Y eso, pues, ejemplos de ese tipo de situaciones, pues hay muchísimos. Y eso entonces son daños que podemos categorizar como daños ecológicos inaceptables. Otro daño ecológico inaceptable relacionado también con los cultivos de bivalvos son las conchas. Eh, normalmente, normalmente muchos cultivos al momento de sacar los animales del agua durante el proceso de cultivo, por ejemplo, todas esas otras muertas, esas conchas, pues se van agrupando en zonas eh, y que eh, eso no deja de ser una basura que es que tiene un alto riesgo biológico porque es materia orgánica que está en descomposición. Entonces, ese también es un impacto ecológico que puede ser inaceptable si dentro de una zona, de una bahía, por ejemplo, tenemos muchas granjas y cada una de esas granjas va tirando los restos de las mortalidades a sitios donde nadie gestiona, pues eso tampoco es aceptable. Y también, como esa condición, tenemos las conchas que salen de las plantas de proceso. Por ejemplo, si yo quiero vender ostras, pero no la quiero vender viva, sino que la quiero vender la carne, y para eso entonces instalo dentro de mi unidad de producción una pequeña planta de proceso donde voy a abrir las conchas, saco la carne y esto pasa a ser un residuo, pues ese residuo también puede generar daños ecológicos inaceptables que pueden ser remediados cogiendo todas esas conchas y depositándolas en el mar para entonces inducir la aparición de arrecifes artificiales que puedan generar entonces eh, nueva vida que regenere los daños que nosotros estamos produciendo. Y otra capacidad de carga también que pocas veces se habla es desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, que también puede ser un impacto ecológico inaceptable si nuestro cultivo, por ejemplo, provoca ciertas restricciones en el uso, por ejemplo, de la costa
para otras actividades. Por ejemplo, son muy conocidos los problemas que existen entre lo que es la acuicultura, porque en la acuicultura necesitamos utilizar la playa, el mar y todas estas cosas, y normalmente tenemos conflictos con los hoteles, que también necesitan de la playa para los turistas, no sé qué, o bien restaurantes, o bien los olores que pueden emanar de una granja de ostras, porque bueno, ya os dije el tema de la mortalidad, que eso nos puede complicar. Cuando queremos entonces seleccionar un sistema de cultivo, pues la verdad de las cosas es que cuando uno ya adquiere experiencia, pues ya no hace falta hacer a lo mejor cuadros como estos, pero a veces sí que es recomendable, ¿no? Utilizar esquemas como los que estoy enseñando ahora mismo, en la cual, por ejemplo, podemos individualizar las condiciones que tenemos en nuestra área, ¿no? Es decir, por ejemplo, mira, bueno, el área que nos han asignado pues tiene una profundidad entre 5 y 10 metros, el sector está expuesto, no sé qué, entonces en función de eso le vamos dando puntaje a cada uno de los sistemas que conocemos, que tenemos más holgura técnica, y finalmente pues hacemos una sumatoria para ver aquel que tenga mayor porcentaje, pues será entonces el sistema de cultivo que en principio puede tener mejor rendimiento que otros. Ahora, lo que es la selección del sitio, pues la selección del sitio donde poner entonces nuestro sistema de cultivo va a ser tan importante como cuando queremos decidir dónde queremos construir nuestra casa. ¿Mm? Entonces nos tendremos que fijar en cosas como, por ejemplo, oye, ¿qué tal es el fondo marino? ¿Qué es lo que tiene? ¿Es un área que está protegida o no? Porque si es una zona demasiado expuesta, por ejemplo, al oleaje, pues tal vez vamos a tener que utilizar cuerdas mucho más fuertes o postes mucho más robustos. Eh, si es que hay algún tipo de riesgo de contaminación, si es que hay emisarios de industrias que nos puedan perjudicar. La selección del sitio, entonces, podemos hacer una tabla en la cual vamos definiendo todo lo que nosotros podemos observar dentro del sitio, tanto a nivel terrestre como submarino, si es que nuestro cultivo va a estar así, y poder entonces determinar cuáles van a ser las características más adecuadas que nos permitan decir, esta es el mejor sitio para instalar nuestro sistema de producción de ostra. Ahora, en función ahora del tipo de cultivo, pues, a ver, básicamente yo distingo dos tipos de cultivo. El cultivo que vamos a entender como el cultivo suspendido, ¿m? Y bien, el cultivo de fondo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, básicamente? Pues vamos a entender como cultivo suspendido aquel en la cual las ostras permanecen bajo el agua prácticamente durante toda su vida o gran parte del día, ¿no? Es decir, las 24 horas del día y todos los días del mes o del ciclo de producción están bajo el agua. Y en este sistema suspendido, pues podemos identificar, por ejemplo, sistemas como cultivos en balsas, en long lines superficiales o long line sumergidos. Y luego tenemos los cultivos de fondo, en la cual, bueno, pues si uno es que la ostra esté metida en el agua la mayor parte de su tiempo de vida, pues la otra que la ostra pues pasa parte del día fuera del agua y parte del día bajo el agua. Y eso principalmente lo tenemos en aquellos sistemas de cultivos que están instalados en las áreas intermareales y que por efecto de las diferencias de marea, pues habrán 12 horas al día que probablemente estén sin agua y otras 12 en la cual van a estar con agua. Ahora, esta diferenciación que hago aquí es una diferenciación que hago yo. Posiblemente si veis algún texto y veis diferente, pues va a ser diferente, pero para mí es lo más sencillo de poderlo explicar de esta forma porque es una diferencia muy simple, muy simple.
Pues vamos a repasar entonces ligeramente lo que son, por ejemplo, el cultivo suspendido en batea. Por ejemplo, estas fotografías son del cultivo de mejillón aquí en Galicia, en España. Y yo, bueno, pues aquí en este tipo de estructuras de batea, pues de la magnitud, como se ve aquí, pues esto o son recomendables como para escalas industriales, ¿no? Porque las inversiones requeridas para desarrollar este tipo de actividades en este tipo de bateas tan grandes, en la cual eh, los organismos que son colgados aquí pesan tanto que es imposible levantarlos a pulso y se requieren entonces estas grúas, ¿no? Para poder levantar. Y luego pues tenemos a pequeña escala donde podemos utilizar materiales que podamos tener a disposición para reciclar estos materiales y hacer nuestras propias balsas y hacer un cultivo más pequeño a pequeña escala. Por cierto, estos tamborcitos que se ven aquí son los que, por ejemplo, se pueden utilizar para hacer nurseries, ¿no? Bueno, esto sería entonces el cultivo en balsas. Luego entramos a los cultivos en sistemas suspendidos también, seguimos con los sistemas suspendidos, en la cual, por ejemplo, tenemos el long line sumergido. ¿Qué es un long line? A ver, long line también viene del inglés, es una palabra ¿cómo se llama? Que hemos adaptado a la acuicultura, se utiliza en todos los sitios, y si quisiéramos buscar una traducción, pues se pueden también definir como líneas madres, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Pues la verdad es que es instalar en el fondo del mar una estructura, todo esto es una sola cuerda, que en sus extremos se ponen unos pesos que se anclan entonces y que permiten entonces darle una tensión a esta cuerda para que se mantenga a flote y en la cual y esa flotación se obtiene mediante el uso de flotadores, ¿eh? Que tienen que ser flotadores especialmente diseñados para que puedan tener la capacidad de soportar la presión del agua. Es decir, aquí no nos sirve, por ejemplo, utilizar un bidón plástico, que nosotros, que sí, que se ve muy fácil de poderle colocar una cuerda y que va a flotar, pero al momento de que ese bidón comienza a hundirse y supera ya los 2 metros de profundidad, pues ya se comienza a deformar por la presión que tiene el agua. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un circulito que indica, mira, que este tipo de boya, cómo se puede amarrar al asunto, y son básicamente cuerdas, ¿eh? Ahora, usualmente se utilizan long lines de 100 a 200, 300 metros de largo útil. Largo útil sería el largo en la cual, o la distancia, o la longitud en la cual podemos colgar nuestros sistemas de cultivo. ¿Qué otra cosa importante? Llevan una señalización que nos indica la posición exacta donde está el fondeo, o sea, lo que también se conoce como muerto, ¿no? Que puede ser un, eh, un gran bloque de cemento o neumáticos. Bueno, no es bueno utilizar neumáticos en el mar, pero eh, algo que se puede utilizar como lastre para evitar entonces que por la acción de las corrientes marinas estas estructuras se desplacen y entonces perdamos nuestra línea. Y también estas pequeñas boyas que van flotando arriba, que no son boyas de sostén, sino que son boyas de señalización, tanto para las embarcaciones que puedan pasar por aquí arriba, como también para nosotros detectar si es que desaparece alguna boya de estas, pues quiere significar que la línea pues se está hundiendo porque hay un peso excesivo, porque claro, los bichos estos van creciendo y van aumentando en peso, entonces ese es el momento que hay que actuar para poder entonces reflotar y poner más boyas para que den el sostén. Ahora, ¿qué es lo que normalmente utilizamos en este tipo de estructura? Pues mira, aquí tenéis aquí unas fotos de estas mallas que son unos cilindros, ¿eh? Que conocemos tradicionalmente como linternas,
¿eh? Y en estas linternas entonces tienen unos pisos, ¿m? Y en cada piso pues uno coloca la densidad de ostras o lo que sea que quiere cultivar, dependiendo del tamaño y dependiendo de la experiencia que vayamos consiguiendo en nuestra área. Por ejemplo, eh, se puede dar el caso que en un área geográfica poner 25 ostras por cada ostra, por ejemplo, yo qué sé, de 5 centímetros, poner 25 ostras en un plato, pues va muy bien. Pero si nos vamos a otra parte donde el agua es muchísimo más productiva, pues a lo mejor podemos subir a 30 o 35, porque las diferencias en las tasas de crecimiento pues son similares y no hay problemas tampoco en la mortalidad. Pero eso es algo que tenemos que ir probando. Y para probar, pues es lo que tiene de la acuicultura, que es hay que desarrollar mucho la observación. Aquí conmigo tengo, por ejemplo, una linterna, ¿no? Que es como la que se ve ahí en la foto, no sé si soy capaz de verla. Y, por ejemplo, en este caso particular, pues esta linterna tiene aquí un velcro, ¿no? Un velcro que nos da, ahí está, un velcro que nos da acceso, ¿no? Acceso a poner entonces los moluscos aquí para luego llevarlo esto a colgar, ¿no? Ahora, las mallas, ¿no? Las mallas se escogen dependiendo de el tamaño de los animalitos que queramos poner, ¿eh? Entonces nosotros vamos a ir escogiendo y comprando entonces esta estructura dependiendo entonces del calibre, ¿no? De nuestras ostras. Fabricantes hay muchísimos, hay fabricantes en China, los hay incluso en Chile, distribuciones en todo el mundo, son sistemas que, bueno, no son baratos, pero tampoco son caros, ¿eh? ¿Cuál es la dificultad que pueda tener este tipo de sistemas? Pues básicamente es que se rompen porque aquí entran a actuar los depredadores también de las ostras, como ciertos tipos de peces, cangrejos o incluso el mismo uso hace que estas mallas se vayan rompiendo, entonces eso quiere decir que dentro de nuestro sistema de cultivo, de la gente que va a trabajar en nuestro equipo, pues habrá que tener gente que se preocupe de lavar las linternas una vez que se utilicen, ¿m? De ponerlas nuevamente en condiciones y de reparar todos los hoyitos que podamos tener. Y ahí por eso viene muy bien también enseñar a la gente que va a trabajar en nuestro sistema de cultivo, enseñarles a tejer red, para que puedan entonces hacer una buena reparación de estos sistemas. Otro sistema de cultivo suspendido, que es el cultivo en superficie, tal como lo dice la palabra, pues se ocupan boyas como esta, en la cual el long line va por ambos lados. Y aquí también se pueden usar estructuras como las linternas que os enseñé ahora mismo. Y aquí tenéis algunos esquemas de cómo se instala. Entonces, la verdad de las cosas es que este tipo de sistema va bastante bien. No hace falta que nosotros compremos estas boyas sí que son caras, pero nos podemos idear utilizando, bueno, lo que tengamos a mano que pueda servir para eso. O bien podemos hacer los cálculos si queremos aquí utilizar en vez de estas boyas, pues una tubería de polietileno, de estas negras normales, que, bueno, que también flotan, y podemos hacer los cálculos de ver cuántas de estos sistemas, de cuántas de estas linternas podemos instalar, y también eso podría entrar dentro de lo que es un long line superficial. Bueno, luego ahora nos metemos a lo que son lo que os llamaba yo los cultivos de fondo, en la cual, bueno, son cultivos en la cual las ostras quedan al descubierto, producto de las diferencias de marea, como mínimo 12 horas o 10 horas, ¿no? Y aquí pues hay una enorme cantidad de sistemas. Por ejemplo, están estos tipo de, no sé, de emparrillados, ¿no? Que se pueden hacer, que un día un señor dijo, pues, oye, a ver, yo creo que si ponemos aquí unos palitos, los clavamos muy bien, pues aquí podemos colgar nuestras ostras, ¿eh?
Y ya os digo que si este señor dijo que este palito tenía que medir 3 metros y la distancia entre estos transversales tenía que ser de 2 metros, pues eso será lo que decidió el señor. Pero no tiene por qué significar que nosotros lo tenemos que copiar tal cual, sino que nos podemos quedar con la idea de decir, vale, pues mira, me gustó esta idea, pues lo voy a probar y voy a probar colocando los palitos de esta forma y veo que me va bien, pues a lo mejor lo mantengo así o le sumo un palito más, etcétera. ¿Mm? Lo mismo con este otro tipo de sistemas, en la cual, bueno, pues si este usó palitos más bonitos, pues este se fue ahí a buscar madera, troncos y no sé qué, pues ha hecho lo mismo y más de lo mismo. ¿Eh? Es decir, aquí este señor seguramente fue probando y dijo, pues mira, a mí me va muy bien que vaya así, porque el sistema que voy a escoger va a ser este, de que las ostras que se queden pegadas a la concha inicial, pues, las voy a colgar ahí mismo y ese va a ser mi sistema de cultivo. Luego, otros sistemas muy utilizados en Europa también, en Marruecos también, en la cual tenemos las posibilidades de tener estas enormes extensiones de playa al descubierto, ¿no? Ese es el sistema de cultivo en mesa. A ver, yo le llamo de mesa porque me gusta de llamarle de mesa porque para mí esto es como una mesa, ¿no? Donde también lo mismo, vino un señor y dijo, oye, pues mira, yo quiero poner mis ostras en un saquito de plástico y me voy a hacer entonces una especie de mesa y las voy a apoyar aquí. Y para que el agua no me tire esto, pues les voy a poner unos elásticos con unos ganchos para sujetarlas al sitio. ¿Eh? Ahora, la distancia que va a tener esto desde la arena, pues oye, si a este señor le gusta usar, yo qué sé, 50 centímetros, pues no tiene por qué en el sitio que nosotros cojamos poner 50 centímetros exactos. O sea, lo podemos adecuar a como nosotros veamos que es mejor y cómo va mejor en el sistema. Ahora, este tipo de sistemas se pueden usar tanto para escalas pequeñas como para escalas industriales. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que en este tipo de sistemas, eh, eh, el peso que tienen estos saquitos que se utilizan aquí es importante. Entonces, cuando tenemos grandes extensiones con estas bolsas, ¿no? Llevar eso a mano se complica. Y entonces ya empezamos a tirar dicen, tener que disponer de un carrito, y si son muchas las que tenemos que mover, ¿cierto? Ya tenemos que comenzar a pensar en tener tractores con unos carros de arrastre ya en proporciones, porque claro, ya mover o gestionar grandes instalaciones, pues requiere muchísima fuerza y requiere entonces maquinaria. ¿Mm? Pero sí es cierto que podemos ir a este tipo de sistemas a escala más pequeña. Una diferencia importante que antes que me olvide, que lo tratamos en los días anteriores, es, por ejemplo, la diferencia de la ostra que puede ser cultivada en este sistema que queda al descubierto con respecto a la ostra que queda siempre cubierta por agua. La ostra que queda siempre, que está siempre bajo el agua, es una ostra que su músculo aductor, este que ayuda a cerrar las valvas, está, digamos, poco ejercitado, o sea, no es extremadamente fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está todo el día bajo el agua y cierra las valvas cuando se choca con otra de las ostras que está ahí, o, ¿sabes? Entonces, no ejercita tanto este músculo. En cambio, las ostras que están en este tipo de sistema son ostras que continuamente y todos los días están cerrando y abriendo las valvas y las tienen que cerrar tan fuertes porque si las dejan un poco abiertas, saben ellos que como se quedan al descubierto, pues se pueden morir. Entonces, esa atracción, ese como que tienen que ir al gimnasio, como que van al gimnasio todos los días, hace que este músculo sea muchísimo más poderoso y esa diferencia, ese poder de ese músculo, nos permite entonces decir que este tipo de ostras pueden aguantar en el aire mucho más tiempo que las ostras que están siempre en el agua. Y eso desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la comercialización, no deja de ser un punto importante, porque si una ostra es capaz de cerrar bien sus valvas y mantenerse durante más tiempo, significa que yo la puedo llevar más lejos. ¿Eh?
Puedo ir entonces a explorar otros mercados que están muchísimo más alejados, ¿no? Porque tengo una ostra que es capaz de resistir mucho más a ese viaje, a eso, porque está entrenada, ¿no? Ha estado entrenando durante toda su vida, cerrando bien. En cambio, la otra no, la otra pues tenemos que mirarla con un poquito más de cuidado y saber que va a tener un límite. ¿Mm? Aquí tenemos otro tipo de cultivo. Aquí tenemos otro tipo de cultivo, por ejemplo, que ya esto, bueno, ya esto básicamente son para una escala industrial, ¿no? Son una idea se comenzó a utilizar mucho esto en Australia, también en Estados Unidos. Bueno, eso es una idea bastante buena, la verdad. La ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, cuando sube la marea, pues algunas de ellas, ¿no? Tienen la capacidad de que se vuelcan, o sea, cuando sube la marea, cambia la disposición que tiene, entonces eso hace de que las otras que están en el interior pues también se muevan. ¿Ah? Y eso también es importante para el cultivo de ostras porque así vamos haciendo con estos movimientos de que está en un saquito y luego está en la otra posición y así, ese movimiento hace de que la concha empiece a tomar una forma que en muchos mercados es importante, esa forma como de tacita, ¿no? A veces es importante. Lo desafortunado de este sistema es que es un sistema extremadamente caro. Cada uno de estos cestos que se ven aquí puede costar en torno a los 50 euros. Entonces, si uno quiere tener una explotación medianamente rentable, pues hay que producir muchas ostras y la inversión de esto es bastante cara. Bueno, rápidamente entramos en lo que es el tema de lo que es la cosecha. La cosecha, digamos que es el punto más importante y término final, ¿no? de nuestro proceso de cultivo, en la cual podemos distinguir dos tipos de cosechas. Por ejemplo, tenemos cosechas periódicas, en la cual las periódicas pueden ser mensualmente, semanalmente, etcétera. Y las puntuales, pues es que básicamente se refiere a que toda la población que tenemos en cultivo, pues las cosechamos en un periodo corto, de a lo mejor 1, 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque eh, em, la forma de que sembramos esto fue también de una sola vez, ¿no? En las cosechas periódicas normalmente pues van a ser el resultado de siembras periódicas también. Es decir, por ejemplo, podemos sembrar todos los meses y eso significa que vamos a cosechar todos los meses cuando llegue el momento de hacerlo. En cambio, las puntuales, pues si sembramos en enero, pues sabemos que una vez al mes, cuando acabe el ciclo, pues vamos a tener muchísimas ostras porque vamos a estar cosechando. La principal ventaja de hacer algo periódico es que no nos perdemos del mercado, es decir, tenemos nuestra oferta de producto en el mercado continuamente. ¿Eh? Entonces eso incluso desde el punto de vista contable, desde el punto de vista del dinero, hace de que las explotaciones puedan sobrevivir mejor. Esa es la principal ventaja que tienen los puntos periódicos. Y puntualmente la desventaja que tiene la parte puntual es que si todas las empresas que están con nosotros cosechan puntualmente y inundamos el mercado con muchísima ostra durante una temporada corta de tiempo, pues los precios tienden a bajar y eso dificulta muchísimo entonces la sostenibilidad del negocio. Esto puede ser importante también, el tema de los pesos. Aquí, por ejemplo, este es el índice de condición, que es lo que mide, digamos, el peso de la gónada, ¿no? Dentro de estos organismos. Y la verdad las cosas es que puse esta gráfica como para que podáis ver que, por ejemplo, una ostra que, por decir algo, que en enero, ¿no? Pese, por decir algo, pese, por ejemplo, 100 gramos, la misma ostra, un par de meses más tarde, pues podría pesar menos, pero tiene el mismo tamaño y luego volver a recuperar. Eso es desde el punto de vista marketing, desde el punto de vista de cuando desarrollemos el concepto de producto que queremos ofrecer, hay que tenerlo también presente.
Bueno, entramos rápidamente a lo que es Excel. Excel realmente es una poderosa herramienta que yo siempre recomiendo y que es importante que la tengamos como una opción, no como una opción, sino que como una herramienta para poder tanto trabajar con ella, tanto en el dimensionamiento de proyectos como también en la proyección de producciones, en los cálculos de costes y en la gestión de un cultivo. ¿Mm? Por ejemplo, en lo que va de lo que es dimensionamiento, es importante ir, por ejemplo, a este tipo de tablas, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver primero qué inversión es la que tenemos que hacer, entonces vamos a separar entre los inmovilizados materiales y los inmovilizados inmateriales, saber cuánta gente tenemos que contratar, o sea, poder calcular el activo, el circulante, o sea, el dinero que nos va a ayudar a pagar los salarios, porque hay porque la gente tiene que ganar un salario para poder sostener esto, y además nos permite entonces, en función del dimensionamiento que tengamos, saber cuántas, por ejemplo, linternas vamos a necesitar según las proyecciones que hagamos. Estos gráficos son reales, por ejemplo, de una explotación eh, que, en la cual yo trabajé, en la cual yo podía entonces aquí determinar cuántas linternas iba a necesitar y de qué tipo, y entonces saber cuánto es lo que tenía que comprar. ¿Cómo podemos utilizar entonces o cómo podemos guiarnos, ¿no? Para hacer este tipo de, de actualizaciones o proyecciones? Pues eh, podemos utilizar algo tan simple como algo parecido a una carta GAN, ¿no? En la cual podemos poner, por ejemplo, el batch. Batch se le dice al lote, ¿no? El lote, vamos a decir, por ejemplo, si nosotros sembramos en enero, pues ese va a ser el batch de enero. Y resulta que también sembramos en febrero, pues ese es otro batch, ese es otro lote que comienza en febrero. Entonces, ese, ese batch va a tener una serie de características que nosotros las tenemos que anotar, es decir, por ejemplo, la definición de un batch, vamos a saber cuándo lo sembramos, qué cosas sembramos, qué cantidad de animales hemos sembrado, en qué talla hemos sembrado, qué tipo de linternas o materiales hemos utilizado en el sistema de cultivo para sembrar eso. Entonces, todas esas cosas que definen la identidad de cada lote es importante porque después estas cosas nos sirven para hacer lo que es la trazabilidad de nuestro sistema. Y entonces, cuando queremos hacer algunos cálculos, ¿no? Tanto de costes, tanto de cuántos sistemas voy a necesitar, pues podemos distinguir para cada batch, por ejemplo, etapas, ¿no? Etapas. Y estas etapas podemos, por ejemplo, si aquí podemos... aquí están meses, por ejemplo, y esto lo podemos incluso hacer por día, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, a ver, captación. La captación va a durar este tiempo, ¿vale? ¿Qué más necesito de captación? Bueno, pues para esta captación necesito, por ejemplo, mil estructuras, eh, captadores, ¿no? Estos materiales que voy a sumergir en el agua para hacer captación. ¿Bien? ¿Cuántas personas necesito para esta etapa? Pues mira, necesito a lo mejor 20 horas hombres, para alguna forma de calcular rápidamente los costes. Entonces después voy haciendo sumatorias verticales y puedo ir determinando cuántos materiales, cuántas horas hombre, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuánto, que va incorporando entonces todos los batch que tengo previsto hacer durante el tiempo que yo estime, ¿m? Y poder entonces proyectar tanto producciones, tanto cuánta gente voy a necesitar, cuánta gente se va a encargar de la reparación de los sistemas, cuánta gente, cuándo voy a cosechar y cómo se va a cosechar, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de esto es real también, bueno, de algunos software que yo he hecho basados en Excel, que vienen a representar entonces lo que yo he dicho. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, eh, del batch 22, por ejemplo, todo cómo va, cuánto se sembró, las tasas de sobrevivencia, ¿no? Que si nosotros somos capaces de recolectar esta información, podemos ser capaces entonces de poner esto en el software de Excel para poder llevar entonces un control de nuestra producción. Es verdad de que Excel puede ser un poco problemático para las personas que no lo conozcan, pero
yo creo que las personas, aunque no tengan muchos estudios, si uno les explica bien cómo funciona, que en realidad son unas pequeñas celdetas que uno puede ir incorporando números, pues eso es tremendamente eh, beneficioso para poder entonces conseguir esa trazabilidad en tanto en número como en disponibilidad de recursos que va a necesitar el proyecto. Bueno, pues nada, hemos llegado al fin a esta tercera clase y quedo a vuestra disposición a preguntas.